Antes de viajar a Chile, creí que simplemente iba a conocer otro país, pero la realidad fue mucho más increíble. Muchas cosas que me sorprendieron de ese lugar no fueron gracias al gobierno, sino de la mentalidad de sus habitantes. Y eso cambió mi forma en el que veo el mundo. 28 de marzo de 2026 fue una fecha significativa para mí debido a que, además de haber cumplido 19 años, ese día también fue mi primer viaje al extranjero. Yo soy Isaac y quiero que me acompañes a reflexionar lo que aprendí en este viaje y cómo hizo que pasara de ser un adolescente de 18 años que se preocupaba por cosas normales a su edad a ser alguien que está aprendiendo a ver el mundo con otros ojos. No les voy a mentir, la verdad sí sentí un poco de miedo por el hecho de viajar a otro país completamente diferente al mío y aparte tener que aprender datos como cómo funciona su tipo de moneda, qué hay de interesante para ver allá o por qué valdría la pena pagar un boleto para viajar hasta ese lugar. Básicamente creía que iba a viajar a otro planeta. Pero, para ser sinceros, fue algo mucho más interesante y profundo que simplemente haber pasado unas vacaciones fuera del país. Antes de empezar el viaje, hubo personas que me comentaron cosas como ¿y por qué vas a ese lugar? Está igual o incluso peor que este país. ¿De qué te sirve esto? ¿O sea que solo vamos a salir por salir? Pero cuando les mostré que llegamos a un lugar con árboles milenarios, lagos y montañas que parecen no tener final, ahí es cuando se comieron sus palabras. Porque te das cuenta que el encanto de un lugar no se mide simplemente por las cosas materiales, sino por el placer de apreciar estar en un lugar distinto al que estás acostumbrado. Vi bosques en muy buen estado, carreteras sin baches y calles muy limpias. Eso es una forma de mostrar amor por tu país, pero no de la forma tóxica que creemos entender al insultar otro país o compararlo injustamente. No, los chilenos muestran amor por su patria a través de su forma de pensar. Además de que fueron muy receptivos conmigo, también se me hizo una sociedad muy limpia. Muchos recogen la basura por iniciativa propia. Ahí es donde te das cuenta que ni la historia, ni otro país, ni siquiera los políticos definen cómo es una sociedad. La prosperidad comienza por tener el coraje de ser mejor persona que la de ayer. Algo que me llamó la atención fue que, por más turística que fuera una zona, seguía sintiéndose completamente chilena. Los negocios, la forma de hablar de la gente, la comida y hasta las conversaciones que escuchabas seguían reflejando la identidad del lugar. Eso me hizo pensar en algo que también ocurre en varias partes de México. A veces el turismo trae beneficios económicos, pero también puede transformar tanto una zona que los propios habitantes terminan sintiéndose extraños en el lugar donde crecieron. Ver una ciudad que seguía conservando su identidad me pareció algo digno de valorar. Otra cosa que quiero destacar fue la seguridad con la que muchos chilenos sienten por ser latinos. No sentí esa necesidad constante de compararse con otros países para sentirse valiosos. Al contrario, escuchaba español en todas partes, incluso en zonas muy turísticas o de alto nivel económico. Parecía algo normal, pero para mí fue interesante, porque me recordó que no hay nada de malo en sentirse orgulloso de quién eres ni de dónde vienes, sin necesidad de menospreciar a nadie más. Cambiando de tema, de las cosas que más me sorprendieron fue cómo una geografía, por más desafiante que parezca, no es excusa para limitar el progreso de un país. Una de las cosas más increíbles y de las mejores partes durante mi estancia por allá fue cómo lograron conectar las carreteras con barcos de transporte, a los que le llaman ferries, que además de ser eficientes y asequibles, te llevas increíbles vistas de paso. Es en serio.
Imagina que una puerta de casi 4 o 5 metros se abre a orillas del mar. Los autos avanzan lentamente hacia el interior, acomodándose en una máquina del tamaño de 2 casas. Al bajar del auto para subir a los barandales, ves cómo te vas alejando de una caleta mientras te diriges a otra isla. El viento parece gritarte en la cara tratando de desnudarte, mientras ves los Andes australes acompañándote en todo el trayecto, tal cual como un navegante descubriendo nuevos horizontes. Pero cuando la noche empieza a caer, observas la despedida del sol de esta mitad del mundo, perdiéndose entre aguas que parecen infinitas, y cuando todo queda en silencio, solo queda nuevamente el viento, como si tratara de decirte algo. Algo que aún no entiendo es un problema que Latinoamérica tiene, es que la seguridad, limpieza e infraestructura de algún lugar tiene mucho que ver con la preferencia turística. Puerto Montt se veía un poco más vacío y descuidado a comparación de Puerto Varas, la cual estaba impecable. No vi ni un solo acumulamiento de basura o grafitis. No estoy diciendo que el turismo sea algo malo. Gracias a él muchas personas viven y trabajan, pero sí me hace preguntarme por qué el nivel de infraestructura o servicios de una comunidad a veces depende tanto de qué tan atractivo resulte para los turistas y no para las personas que realmente viven ahí. Pero más allá de esas preguntas que todavía me hago, hubo algo que no necesito explicación. Simplemente lo sentí. No sabría responder a lo siguiente como un auténtico local, pero al menos en el lugar donde estuve, algo que sentí pero que no esperaba, es una energía muy tranquila y renovadora. De igual forma, antes de viajar, mis papás estaban preocupados. Por un momento creí que exageraban, pero a la vez entiendo su cuestionamiento viniendo de un país donde, dependiendo de la zona, es normal estar más atento por cuestiones de seguridad. Parece que al llegar, vimos que las cosas funcionan al revés. La jungla es la ciudad, no la provincia. La gente seguía con su rutina con una tranquilidad que a mí me llamó mucho la atención. O al menos esa fue la impresión que me dejó el sur de Chile. Pero de todos los paisajes que vi, hay algo que recuerdo todavía más. Una conversación. Porque los paisajes te muestran cómo es un lugar, pero las personas te muestran por qué ese lugar es así. Durante el viaje conocimos a 2 chicos que eran dueños de un restaurante donde comimos, y esa charla terminó siendo una de las partes más memorables del viaje. Antes de irnos, les hice una pregunta que me daba mucha curiosidad. ¿Qué opinaban sobre su propio país? ¿De verdad lo ven como el más desarrollado de la región? O sea, ahí como te comentaba, uno no puede globalizar, digamos, generalizar todo el país. Estoy como 50 y 50, o sea, ni tanto, es como que me mantengo en el margen de mis ideas y, no sé, como te digo, no estoy ni en contra ni a favor, o sea, me mantengo en una línea, mientras me permita vivir el día a día, estoy bien. Mira, la verdad que en comparación contra otros países yo lo he visto. Sí, no es que yo haya salido, pero suelo ver noticias o, ¿cómo se llama?, investigar de otros países y claramente Chile en ese ámbito es superior en tema de infraestructura, calidad de vida, economía. En ese tema sí estaría de acuerdo. Más que cambiar, es un poco más la educación, digamos, de las diferentes personas, el tema del entorno, el educacional, el tema de cuidar nuestro medio ambiente, cuidar nuestras ciudades, el tema de la educación para los niños, eso, fomentarlo un poco más y darle un poco más de auge. Si después de todo esto, alguien me preguntara si valió la pena hacer este viaje, mi respuesta sería un rotundo sí. Pero no solo por haber conocido un lugar bonito, sino por todo lo que me hizo cuestionar mientras estuve ahí.
Después de este viaje, entendí que cuando compras un boleto, realmente no solo estás pagando unas vacaciones, estás pagando por lo que puedes aprender cuando conoces una realidad distinta. Hay algo que me gustaría que recuerdes. De un viaje no regresas mejor, regresas con historias que no necesitan adornos, con recuerdos que no caben en una foto y con la satisfacción de haberlo vivido. Eso simplemente ya es suficiente.